Muy buenos días con todos y con todas. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la reunión de inversiones del día de hoy, vinculado al análisis fundamental. Hoy una semana un poquito quieta porque pues venimos de la Semana Santa y en algunos países nos encontramos aún en Pascua. Y bueno, antes de continuar, pues dos cosas. La primera, felices Pascuas de Resurrección para las personas pues que crean dentro de este tema de la religión católica y para los que no, de todas formas, ¿no? Es un día siempre para desearnos un bonito un bonito inicio de semana. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera saber si todos ustedes pueden escucharme. José, buenos días, se escucha fuerte y claro. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bien, entonces como les había comentado, hoy vamos a hacer un poco de análisis fundamental. Vamos a revisar un poco el calendario económico para ver en función de eso qué decisiones podemos llegar a tener. Bueno, hoy de manera anticipada, poca volatilidad desde el inicio. Tenemos festividades, como les dije, en la mayor parte de Europa, algunas también desde Asia, y se puede observar, ¿no? Tenemos la festividad de Semana Santa, hoy es el último día, como les había mencionado, la Pascua de Resurrección. Entonces, muchas bolsas van a estar cerradas. Básicamente las bolsas europeas y algunas bolsas en Asia van a estar cerradas. Por ende, el día de hoy no va a haber operaciones en mercado de manera arriesgada. Sí va a moverse el mercado, sí que se va a mover el mercado americano, ¿no? Pero no va a ser un gran movimiento, debido a que la media parte, la mayor parte del mundo, pues está en vacaciones aún. Entonces, hoy mucho cuidado. Sin embargo, adicional a esto, pues tenemos algunas noticias, sí, en el mercado americano, que básicamente es una de las pocas bolsas, conjuntamente con la Bolsa de Valores de Quito y algunas otras bolsas latinoamericanas, que sí aperturan, que van a tener un poco de noticias, ¿no? Tenemos declaraciones en segunda medida de un miembro del Banco Central de Estados Unidos. Como ustedes muy bien saben, pues al no ser el presidente, o en este caso Yellen, que les había comentado ya hace 2 semanas, que es la secretaria del Tesoro, pues en ese sentido no habría mucho que ver. También recordemos lo que hemos venido viviendo la semana pasada, ¿no? La semana pasada, de alguna forma, una semana un poco quieta también, pero con algunos fundamentales que sí influyeron en el precio del mercado, ¿no? Vimos al oro que por fin rompió la base de los $2.000, algo que decíamos que iba a ser un poco largo, terminó siendo sin efecto un poco largo, pero la semana pasada lo logró y eso se debe principalmente a los fundamentales que está sucediendo en el mercado. Claro, en efecto, ha retrocedido, no ha mantenido los $2.000 y es que es muy difícil realmente mantener ese valor porque ni con pandemia se ha logrado quebrantar a un valor de más a los $1.500, máximo 2.100, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver qué puede llegar a suceder. Sin embargo, sigue habiendo problemas en el mundo. La verdad es que después de esta última semana que hemos vivido y que ustedes han estado más que todo en el curso de criptos, que también en ese sentido, hoy van a tener en la noche, van a terminar el curso de criptos, entonces no ha habido mayor cambio, ¿sí? Bien, entonces, una vez mencionado que vamos a tener esas noticias, por decirlo así, de bajo relieve, aunque tenemos la confianza del consumidor, como repito, pero igual nos encontramos en festividades, entonces no va a haber mucho movimiento. A las 8:30, que ya es con la apertura del mercado asiático, ahí sí que tenemos el movimiento de China con los datos de la inflación. Vamos a ver, en el mundo, de forma general, en la parte de Europa, en Estados Unidos, ya se está viendo nuevamente un decrecimiento de los niveles inflacionarios. Pero no olvidemos que este decrecimiento no es fruto de la resolución o los conflictos que se ha vivido en materia de guerra, en materia económica, sino es fruto del tipo de interés, es decir, claro, el tipo de interés pues, se ha elevado de una manera abismal y eso hace que de alguna forma pues, los precios o el efecto económico detrás de esos que comienzan a reducirse, ¿no? Pero, ¿qué implica eso? Que en efecto podemos tener un IPC menor a lo esperado, pero no es fruto a que se ha solucionado las cosas, simplemente es como que hemos aplazado ciertos tipos de problemas como un tipo de interés elevado que en algún punto va a llegar a una crisis de endeudamiento que van a tener que solventar todas las compañías del mundo. Entonces, vamos a ver cómo le va a pegar el IPC o la inflación en China. Lo que se espera, pues, es una bajada. En China no existe tanta inflación como en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que puede existir un menor rango de inflación o un rango el esperado igual en China.
y en función de eso a ver cómo puede manejarse el mercado. Bien, no olviden que uno de los temas de discusión ahora es que la Reserva Federal mantendrá su palabra de no aumentar tan fuerte los tipos de interés o incluso no aumentarlos, ¿sí? O hacer caso omiso como hizo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda la semana pasada subió el tipo de interés más elevado de lo esperado y eso hizo que el mercado pues se alborote. Entonces Estados Unidos también corre el mismo riesgo, en el riesgo de que puede aumentar su tipo, hacer caso al discurso de Jeremy Powell o no puede hacerlo caso. Entonces tenemos como que esa gran incongruencia que puede llegar a pasar en el mercado, ¿ok? Entonces mucha atención a estos indicadores económicos, no solo a los de Estados Unidos, como les dije, el de China va a ser bien importante porque me va a reflejar cómo se está viviendo también la inflación en Asia. En Europa, la inflación sí ha bajado, no ha bajado de manera tan importante, pero ha bajado este mes y vamos a ver si es que eso termina trasladándose a otros países. Bien. El día martes, entonces, en conclusión, día lunes, día absolutamente quieto. Yo diría que aquí las posiciones son netamente scalping, es decir, si ustedes ven en las temporalidades más bajas, al oro en especial, no tanto los instrumentos europeos porque están en vacaciones, van a encontrar scalping puro, como que suba, baja, banderas, dobles pisos, dobles techos, bien simétrico el precio. Entonces, atención, porque podríamos tener movimientos enrangados y que pueden ser fáciles en el scalping, ¿sí? Probablemente tendencias fuertes a partir del día de mañana, ¿sí? Y bueno, en el pre-market del día de hoy también hubo una tendencia fuerte en el horario americano, pero no ha sido tan relevante como esperábamos, ¿no? O sea, apenas pues se movió a unos $5 el precio del oro, bueno, comúnmente en los pre-markets de noticias fuertes a veces puede moverse hasta 30, ¿no? Entonces sí es bastante volátil realmente ese tema. Listo, martes, día martes. Empezamos en la mañana, en la madrugada más bien, en el mercado europeo. ¿Y qué tenemos? Como ustedes pueden observar, nos damos cuenta que tenemos las ventas minoristas en la zona euro, ¿sí? Es decir, en este caso, se puede dar cuenta que tenemos una noticia que va a reflejar el consumo del mercado. Vamos a ver si en efecto puede desarrollarse algún punto de vista. Tenemos por otro lado también noticias del tipo hipotecario. Esto sí va a ser importante. Bueno, aún no tan importante porque el mercado aún está hablando de tipos de, perdón, de inflación antes que de tipos de interés. Pero sí es o termina siendo importante porque, si ustedes se fijan, ya comienzan a haber datos de tipo crediticio, ¿ya? ¿Y eso se debe a qué? A los tipos de interés que se han venido elevando. Por ejemplo, este tipo de dato hipotecario, el mercado tal vez no lo tome como es, como algo relevante, porque aún no se discute sobre los tipos de interés, más bien sobre el efecto de los tipos de interés en la economía. Solo se discute sobre el efecto del tipo de interés sobre la inflación. Y eso es otra cosa. Pero bueno, vamos a ver qué termina haciendo esto, si existe algún tipo hipotecario más elevado de lo esperado. La idea es que sí, porque bueno, si subes el tipo de interés de un país, eso conlleva no solo el crédito de las personas, que es el crédito de consumo directo, sino también otro tipo de créditos como el de hipotecas, eh, el de producción, etcétera, ¿no? Entonces se encarece también desde ese punto de vista. Después de eso, en la mañana a las 11, como pueden ver, aquí el mercado americano va a estar de alguna forma bastante quieto. En el pre-market igual va a ser bastante quieto, probablemente igual scalping. Y a las 11 ya tenemos la previsión energética a corto plazo. ¿Qué significa esto? Básicamente un fundamental para el petróleo. Entonces, este fundamental que nos va a observar o que nos va a dar este punto de vista desde cómo el mundo, ya como los países centrales básicamente, van a observar al mercado desde el punto de vista energético. No olviden que dentro de los objetivos de la Agenda de 2030 se encuentra el tema de la reducción de carbono, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también se encuentra el tema de reemplazar, en teoría, este tan famoso oro negro, que es el petróleo, y utilizar a través de energías renovables o las denominadas energías limpias, ¿no? A tal punto que ciudades pues, como Madrid, Reino Unido, Francia, pues tienen restricciones vehiculares muy fuertes, ¿no? Es decir, si tú tienes un carro, pues, ¿no? Puede ser del 2016, 2012, y no es híbrido, no es eléctrico, no puedes entrar a la ciudad, sino solo puedes estar como a las afueras, en los campos.
¿Por qué? Porque es contaminante. Entonces, todo eso se debe a la previsión energética. Eso no es un dato como tal económico, es una especie de informe, más bien un discurso, podría decirse de esa forma. Y tenemos que estar atentos porque esos cambios sí que no son visibles, no es como el tipo de interés, que hoy está en 0,25 y mañana 0,50, muy visible, ¿no? Sino más bien este tipo de cambios nos va a dar una expectativa de qué es lo que puede llegar a pasar con el crudo, qué es lo que puede llegar a pasar con el oro, y ahora aún no está en cartera como lo suele estar el oro, la plata, pero muy pronto seguramente va a cotizar, ya cotiza, pero no en CFD, muy pronto cotizará en CFD el tema del litio, que es el nuevo oro, en este caso de la época que estamos viviendo. Entonces, todo eso necesitamos estar a la vanguardia. Nosotros que somos traders siempre tenemos que mejorar nuestros rendimientos, ver dónde nos refugiamos y en función de eso invertir. ¿Ok? Bien. Entonces, este tipo de previsión energética, un informe interesante. Vamos a ver qué nos dice el día de mañana. Efectos dentro del eje económico, del calendario económico, ninguno. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tranquilidad. Listo. Por otro lado, nuevamente informes de subasta de la deuda, comúnmente un indicador más accionario, porque viene en este caso el tema de los bonos de la empresa frente a las acciones, declaraciones de los miembros de la FOMC y como todo día martes y día miércoles, tenemos también las reservas semanales de crudo. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a observar? Cómo el mercado, como el crudo, pues ha venido ejerciendo su punto o su extracción de barriles en el mundo y cómo se ha venido regulando. Bien, entonces hasta este momento, a las 3:30, el mercado se va a mover bastante técnico. Me van a decir, bueno, tenemos noticias fuertes, la presión energética, la negociación de la deuda y la Reserva General de Crudo, y en efecto, pero como les dije, el tema de la previsión energética es importante, pero no es que te va a generar volatilidad de ese rato. O sea, el informe no te va a causar volatilidad. La subasta de la deuda, tal vez, si el informe es inaudito, pero las reservas de crudo solo van a afectar al crudo. Entonces, los demás instrumentos, como las acciones o como el dólar, se van a mover exactamente técnicamente. Entonces, hasta el horario americano del día martes o del día de mañana va a ser técnico todo, muy técnico, ¿ok? Vamos a ver si encontramos alguna señal, pues ya les envío para todos poder operar. Después tenemos reservas de crudo, como les dije, esto va a afectar al petróleo de forma general, vamos a ver cómo. Está bastante castigado el precio del crudo, entonces habría que ver qué es lo que sucede. Por otro lado, después, ya entrando un poco al mercado asiático, ya tenemos las ventas minoristas, en este caso ya del tema de Nueva Zelanda, más declaraciones de los miembros de la FOMC o de los bancos centrales, en este caso no solo de la FOMC en Estados Unidos, sino también de el asistente del gobernador en Australia, y datos o discursos en segundo plano. ¿Qué significa esto? Que estos datos y discursos que son en segundo plano, pues de alguna forma no van a generar volatilidad. En corta y en breves palabras, el día martes va a ser un día muy tranquilo para la bolsa de valores y se estima que se puede hacer mucho scalping. Y va a ser un scalping realmente sencillo como el día de hoy. Como que estamos en un doble piso, compra. Es una bandera, compra o vende, fácil, ¿no? Entonces, no va a haber mayor fluctuación, salvo las reservas de crudo, pero eso únicamente va a afectar al petróleo. Los demás instrumentos completamente quietos. Como ya se regresa de la Pascua, el día martes seguramente sí tenemos una inyección de liquidez por parte de Europa y Asia que no veíamos, que no hemos visto el día de hoy porque están en vacaciones. Entonces, si mañana el mercado ustedes ven que se acelera un poco, no es porque exista un fundamental, es porque ya todo el mundo regresa de las vacaciones. Y como todo el mundo regresa a las vacaciones, inyecta nuevamente dinero en la economía. Y eso hace que el mercado se mueva un poco más. Bien, pero no es por nada más. Día miércoles. Empezamos el día tranquilo en el mercado europeo, no va a haber mayor movimiento. Y el día a las 7:30 ya comienza lo bueno, lo fuerte, lo que les mencionaba, los temas inflacionarios, el tema del IPC. Ya, entonces, en la actualidad todo el mundo está discutiendo sobre el IPC, los datos del IPC que son importantes. El IPC es la inflación para las personas que aún no dominan del todo el lenguaje económico. El IPC es el índice de precio de consumidor, igual inflación. Bueno, pone como sinónimo, no es que es igual, sino una especie de sinónimo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente es medir la fluctuación de los precios, y ha sido la discusión o el gran tema de discusión del año 2022. Este año, con la elevación de tipos de intereses, por decirlo así, el mercado pues
le ha venido jugando un papel importante a este tema, porque se han disparado, así como también ha corregido, y ha sido uno de los ejes principales para el cual la Reserva Federal ha aumentado su tipo de interés. De hecho, la Reserva Federal seguía con una política muy fuerte en el tema de aumentar el IPC, pero ¿cuál fue aquí el problema, pongámoslo así? Que hubo una quiebra bancaria, ¿no? Que contagió a unos pocos pequeños bancos de Europa, y uno de esos de los más grandes del mundo, Deutsche Bank, por ejemplo. Pero no fue más allá, o sea, no hubo un contagio masivo como se esperaba, pero el problema es que muchas especulaban que no se debía tanto a la gestión de los banqueros centrales, sino más bien se debe al tema de la elevación de tipos de interés. Es el precio que le pones al dinero. Al final, los bancos quienes se ven afectados porque es una crisis de deuda, y quien maneja la deuda a nivel mundial son los bancos. Entonces, es muy probable que este dato de acá sí genere altísima volatilidad. Realmente podríamos interpretarlo con Trading Economics. En la noche podemos hacerlo sin problema, igual es el día miércoles, pero la recomendación, cuando tenemos datos tan fuertes como este, que es el IPC, o como los tipos de interés, que a veces no se puede saber con exactitud a dónde vas, más bien tenemos solo estimados muy fuertes, la recomendación sería más bien alejarse, ¿sí? No hacer el pre-market del día miércoles. Ya saben que el pre-market es todo horario antes de las 8:30, que es la apertura de la bolsa americana, y dejar que el mercado simplemente, pues, corra, ¿sí? Y después de la noticia, y si comprar o vender. Ahora, ¿qué esperar? Si es que aumenta la inflación, la Reserva Federal le ves presionada en aumentar su tipo de interés, ¿sí? Porque la Reserva Federal dice, bueno, mira, yo no voy a aumentar mi tipo de interés porque este aumento de tipo de interés de manera acelerada o de manera muy fuerte ha hecho que bancos como el de Silicon Valley casi quiebren, más bien, no, no que casi quiebren. Entonces, además la inflación ya está menguando, entonces yo no voy a aumentarla. Ya, ese es el discurso actual. Entonces, si es que aumenta el IPC, el dato va contra el discurso, porque te dice, ¿de qué inflación baja me estás hablando si es que ese dato está subiendo? Entonces, la Reserva Federal, lo más seguro que el mercado lo tome es como una posición que la Reserva Federal se retracte de las palabras de Jeremy Powell y comienza a ver otra vez a los tipos de interés más elevados, ¿ya? Eso pasaría si es que el IPC sale mayor a lo esperado, es decir, compras en el dólar, y por ende, ¿no? Ventas en las materias primas, es decir, venta en el petróleo, venta en el oro, venta en la plata, venta en los demás instrumentos como el euro, la libra. También se vendrían abajo el tema de las acciones. Eso sería el movimiento. Ahora bien, si el IPC, si el IPC es igual a lo esperado o menor a lo esperado, entonces el mercado sí que se creería el discurso de Jeremy Powell, es decir, el discurso en donde se dice que en efecto estamos en una pausa de tipos de interés, y esta pausa de tipos de interés se debe a que en efecto la inflación ha bajado, y como la inflación ha bajado, entonces es válido una pausa. Entonces, como es válido una pausa, los mercados van a tener una ligera recuperación. Entonces, las acciones crecerían, el dólar lógicamente se debilitaría, porque ya todo el 2022 ha venido creciendo con fuerza, y habría una falsa emoción el día de mañana. Entonces va a depender mucho de esto, ¿no? De todas maneras, perdón, el día miércoles. De todas maneras, el día martes vamos a hacer una investigación pequeñita para determinar cuál es el valor del IPC para el miércoles. Entonces, no olviden, martes en la noche nos reunimos y vamos a verificar a dónde puede ir el IPC. Pero les digo, tenemos dos opciones. Si es mayor a lo esperado, el dólar sube con fuerza, las acciones se desploman y los demás instrumentos se desploman. Si el IPC cae, entonces las acciones suben, van a tener este falso optimismo que siempre digo. Realmente es un falso optimismo, porque tenemos tantos problemas y las acciones en máximos, no tiene sentido, pero bueno, va a haber un falso optimismo el día miércoles en el caso de que el IPC caiga, los demás instrumentos van a subir y el dólar se va a hundir. Ya, esa sería la primera posibilidad. Después de esa noticia, el mercado se va a quedar completamente descontado, es decir, todo se va a mover en función del IPC. El día miércoles, sube o caiga, se va a mover en función del IPC. ¿Qué quiere decir esto? Que en el horario americano, que empezaría a las 8:30, vamos a tener movimientos del dólar a favor del IPC.
Es decir, si esto sube, seguirá subiendo durante el horario americano. Si esto cae, seguirá cayendo durante el horario americano. ¿Ok? Y también, lógicamente, tenemos otro tipo de noticias, ¿no? El informe de la Junta de Política Monetaria, en este caso de Canadá, que es un instrumento, más bien que es un país que nos ha servido como instrumento para poder pronosticar la política de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son economías pues muy similares, ¿no? Además de que son juntas, son economías muy similares. Entonces la política monetaria al final de Canadá, en algunos casos, no en todos, termina siendo un reflejo de la política monetaria en Estados Unidos. Y entonces, si se fijan ustedes, aquí está pues lo que mencionábamos, ¿no? El tipo de interés está en 4.5 y la previsión es que sea 4.5 porque los discursos ya están apuntando a mantener o estancar el tipo de interés de momento. Ojo, esto es de momento, no es para siempre, sino es de momento. Entonces, claro, Canadá también, al ser una copia, por decirlo así, o un pronóstico muy cercano de Estados Unidos, también, en efecto, va a generar un movimiento similar. Ahora bien, ¿por qué es importante este dato? No porque, a no ser que inviertas en el dólar canadiense, lógicamente es importante por eso. Pero si no inviertes en el dólar canadiense, es importante este dato porque si es que tú puedes ver que en Canadá no respetaron y no quedó en 4,5, sino subieron 0,25, como podría ser, ¿no? Es decir, termina en 4.75. Entonces, ¿qué pasó? Subió el tipo de interés, ¿verdad? Entonces, el mercado va a tomar esta pista y cuando Estados Unidos quiera sacar su tipo de interés, tenemos ya antecedentes que otros países siguen subiendo el tipo de interés. Entonces, Estados Unidos probablemente suba su tipo de interés, ¿ya? Así funciona en el tema de Canadá más que todo, ¿no? No tanto en otros países, sino en el tema de Canadá. Entonces, atención, el día miércoles sí va a ser un día un poquito fuerte en este punto. Después tenemos inventarios de crudo como ustedes pueden observar, de Estados Unidos. Siempre salen martes y miércoles. En este caso, estos inventarios nos va a dar un reflejo de cómo el mercado, cómo la bolsa se va a comportar en función del crudo. Vamos a observar. Desde el día martes vamos a ver si es que en efecto va a haber volatilidad. Si habría volatilidad el día martes con esa noticia, seguramente el día miércoles también habrá volatilidad. O sea, habrá que ver, ¿no? A veces esta noticia no influye en nada al precio del petróleo, entonces más bien hay que esperar. Terminamos esto y a la 1 tenemos las actas de los miembros de la FOMC. Ya, ¿quiénes son los miembros de la FOMC? Son los miembros de la Reserva Federal, ¿sí? En siglas es la Comisión de Política Monetaria de la Reserva Federal. Así es más o menos el nombre, ¿no? ¿Qué es lo que se habla en las actas? Primero, el acta es un informe de la reunión que han tenido estos tiempo, ¿sí? Eso es el acta. Segundo, ¿qué se dice en esa acta? Se habla muchísimo sobre los tipos de interés, sobre la inflación, sobre todo lo que hemos conversado. Entonces ellos te dicen si esto subirá o esto caerá desde su punto de vista. Claro, ellos te ponen un informe, ¿no? Sabes que nosotros hemos decidido que eso se va a mantener o sabes que hemos decidido que no. ¿Listo? Pero es un informe, o sea, no es el dato real. No es un dato real. Entonces, al no ser un dato real, entonces no es que con el informe sale y ya sabemos qué va a suceder, para nada. Únicamente es una pista. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es recabar pistas. Entonces, el día miércoles va a ser un día repleto de pistas, empezando por el IPC, primera pista. Segunda pista, decisión de tipos de interés de Canadá. Tercera pista, la misma acta que hace la Reserva Federal. Y con eso tenemos que tener una visión de hacia dónde va el tipo de interés. Una visión o un pronóstico no del todo certero, porque es un pronóstico, puede fallar, pero sí, de alguna forma, ha tratado de armar un rompecabezas que la misma reserva nos ha dado. Bien, después nos vamos al mercado asiático y tenemos ya las ventas minoristas, en este caso de Nueva Zelanda, de Australia, el cambio de empleo que va a ser bastante relevante, y en China tenemos la balanza comercial. Esta balanza comercial no va a ser importante, generalmente los datos más importantes son inflación, Producto Interno Bruto, tipos de interés y discursos, ¿ya? Bueno, índices de confianza, etcétera, y PMIs. En el tema de China, la balanza comercial solo es un componente, es decir, es un subcomponente de el Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Que al ser un subcomponente del Producto Interno Bruto, no es tan relevante. Lo que te interesa a ti es tener el componente, por decirlo así, ¿ya? El componente es el PIB. Como no lo tenemos, pues en este caso no vendría al caso. En otras palabras, no va a haber volatilidad acá. No va a haber volatilidad en la noche.
Bien, en corto y en breve resumen, el día miércoles tenemos un día muy fuerte y muy pesado para la bolsa de valores. Va a ser un día donde el mercado como nos va a dar pistas de hacia dónde se va a dirigir. Si quiere subir o puede caer, por un lado. Por otro lado, va a haber bastante volatilidad en el dólar, en las materias primas. Yo diría que es el día más fuerte porque va a haber noticias y también, ya repito, regresan de vacaciones de Pascua. Y también vamos a tener pistas no solo de la economía de corto plazo, sino de la economía de largo plazo con el tema de las actas. ¿Ok? Entonces, día miércoles, mucho cuidado porque empieza la fuerza desde el pre-market. Lo ideal sería invertir en horario europeo, 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque ahí el mercado va a estar como que tranquilito, no va a haber noticias y va a ser técnico. Pero después en pre-market, uy, ahí viene lo complicado. Realmente viene lo complicado. Bien. Después de eso nos vamos al día jueves, donde vamos a tener otra vez datos importantes, en este caso ya vinculados al mercado europeo. Por un lado tenemos el Producto Interno Bruto desde Reino Unido, empieza a la 1 de la mañana, y lógicamente los componentes, ¿no? La balanza comercial, la producción industrial, etcétera, ¿no? Claro, lógicamente, como les dije, la balanza comercial es un componente del PIB. Y bueno, para quedar un poco claro, vamos a poner PIB fórmula. Me refiero a componente, me refiero a que dentro de la ecuación del PIB, porque seguramente alguien no me entiende en esto. Por ejemplo, aquí está el PIB. Para que saques el dato del Producto Interno Bruto, ¿qué significa? Vas a sumar el consumo, la inversión, el gasto público y la balanza comercial. Esa es la balanza comercial, es decir, las importaciones menos las exportaciones. Ok, o sea, lo que vendes menos lo que compras, básico. Entonces, si tú tienes este dato de acá, es un componente, es decir, apenas es un peldaño de toda la fórmula. ¿Qué es lo que te interesa a ti? Saber el valor de la fórmula, no saber solo un dato. ¿Ya? Entonces, componente. Bien, a componente. Cuando nosotros vemos acá la balanza comercial, ¿qué me dice? Es un componente del PIB. Lógicamente, ¿qué me interesa? El PIB antes que el componente, ¿sí? Aquí solo que me sale el dato, por eso me sale ellas porque es un dato de composición nada más. Bien, por otro lado, si nosotros nos vemos en China un día antes, ¿qué tenemos? Balanza comercial. Por eso les decía que aquí no va a haber volatilidad, ¿sí? Porque no tenemos el PIB. Bien. Bajamos después de los componentes y tenemos nuevamente ya datos de inflación en Europa. Entonces, aquí viene la parte importante. No olviden en Europa, pues la denominada Unión Europea, que es este complemento de la Comunidad Europea, es decir, los países europeos, con excepción de Reino Unido y otros países más, que forman parte de este gran gremio, te dicen de manera individual cuál es su inflación. Ya. Como ellos son un gran conjunto, a ti no te interesa saber cuál es el IPC solo de España o el IPC solo de Alemania, como es en este caso, sino te interesa saber a ti cuál es el IPC general de toda Europa. Y como puedes ver aquí dice, ¿no? IPC de Alemania. Pues ese de aquí es un componente. Sí, Alemania tiene una gran aportación al Producto Interno Bruto de Europa, pero sigue siendo un componente importante, pero al final un componente. Entonces no va a haber mucha volatilidad en el tema de Europa acá con el dato del IPC, pero tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si todos tus componentes o todos tus IPCs, por decirlo así, que Alemania, que España, que Italia, que Francia, todos salen IPCs positivos, lo más seguro es que el mercado también tenga un IPC positivo, ¿sí? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Que los componentes por sí mismos no causan volatilidad, pero en conjunto ya nos da una pista de lo que puede salir en el mercado. ¿Ok? Bien. Después de esto, después del mercado europeo el día jueves, vamos a tener noticias en pre-market. Va a ser vinculado a los informes mensuales de los países productores y exportadores de petróleo, la denominada OPEP. ¿Ok? En esos países, pues ya saben, los más grandes productores del mundo, Venezuela, bueno, Venezuela no, Arabia Saudita y los demás países. El Ecuador ya no está, entonces el Ecuador sí estaba dentro de estos países, pero en el gobierno de Lenín Moreno se salió de esta organización. Entonces, ¿qué es lo que hacen básicamente ellos? Nos dicen, ¿sí? Cuánto van a extraer de crudo, si es que va a ser mucho, va a ser poco, y cuánto dinero piensan recaudar a través de esto, ¿ok? Entonces, en función de eso, nosotros vamos a tomar decisiones, ¿sí?
a ver si es que el mercado puede llegar a generar un informe positivo frente a los barriles de crudo o un informe negativo. ¿Ok? Listo. ¿Me permiten un segundo, por favor? Perfecto, estoy de regreso. Javier me pregunta, ¿por qué Ecuador se salió de la OPEP? Bueno, hay algunas razones. Ecuador tiene una política monetaria, bueno, todos me escuchan, todos pueden escucharme. Y se escucha fuerte y claro, José. Ya, chévere. A ver, la pregunta de Javier, ¿por qué Ecuador se salió de la OPEP? Bueno, hay algunas razones realmente, ¿no? Ecuador es un país que produce materias primas de manera general. Parte de esas materias primas es el petróleo, ¿ya? Y no solo el petróleo, ¿no? Que el banano, que el camarón, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Y es como en los gremios pequeños, ¿no? Cuando pues eres carpintero, formas un sindicato de carpinteros. Es lo mismo, Ecuador forma parte en este caso de estos como sindicatos que regulan el precio del petróleo. Sin embargo, esos sindicatos siempre tienen órganos controladores, es decir, y los órganos controladores no es que hay un gremio que controla el mercado no se puede controlar en sí, ese es el problema de los gobiernos que quieren controlar el mercado, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿quién usualmente termina de controlar un gremio o un sindicato? Básicamente es quien tiene mayor capacidad económica. ¿Ok? Entonces, Arabia Saudita, que es uno de los productores y exportadores más grandes del mundo, él controla básicamente este gremio, porque a pesar de que se une con todos para hacer un eje político más fuerte, ellos son los más grandes del mundo, bueno, conjuntamente con otros países. Entonces, ellos terminan de llevarse este gremio o gran tajada de los beneficios o acuerdos. Entonces, el Ecuador, al ser un productor pequeño, sí forma parte de los países, pero no es tan relevante, ¿ya? Entonces, es una causa. Otra causa es que estos gremios, de alguna forma, tienen un corte político. O sea, no solo tienen un corte económico, sino también tienen un corte político. Y hace mucho tiempo, Estados Unidos no dependía de su propio petróleo, porque para ellos era extremadamente costoso, ¿ya? Era extremadamente costoso. Entonces, ¿qué sucede? Que al ser extremadamente costoso el petróleo, ¿sí? Al ser extremadamente costoso el petróleo, ellos, pues les convenía más bien hablar con los países exportadores de petróleo, hacer que Arabia Saudita y este grupo funcionen, ¿sí? Y comiencen a reducir o a aumentar sus barriles de crudo para disminuir el precio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la industrialización de China, que es en este caso el enemigo, pongámoslo así, político de Estados Unidos, también le beneficia esta medida. Ellos no quieren del todo esto. Entonces, comenzaron a utilizar una política monetaria para a países como el nuestro, que están dolarizados, no les salgan de estos gremios para debilitarlos. Entonces, a raíz del gobierno de Lenín Moreno, es clave este gobierno porque en ese gobierno realmente se vivió la transición, no una transición política, que sí, en efecto hubo, pero sí hubo una transición económica importante porque el Ecuador dejó de estar en manos de China a llegar otra vez a las manos americanas y parte de eso fueron los acuerdos que se hicieron. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? Bueno, a ver, ¿quieres dinero? Sí. ¿Estás sobreendeudado? Sí. Perfecto, tienes que cumplir ciertas cosas como lo que hace el FMI para que puedas nosotros acceder al crédito o para que puedas nosotros volver a ser nuestro aliado, por decirlo así, nuestro aliado económico. Parte de eso era salirse de la OPEP. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere debilitar este organismo. ¿Y por qué quiere debilitarlo?
porque ellos ahora ya están otra vez produciendo su crudo, ahora sí están produciendo su crudo, y como su crudo es más costoso de producir, ¿sí? Es más costoso de producir con el denominado fracking petrolero, así se llama la metodología de ellos. Ahorita lo voy a poner en Google. Entonces, eh, ¿qué sucede? En este caso, Estados Unidos quiere hacer un petróleo más costoso por sus costos, quiere vender un petróleo más costoso por sus costos, pero tiene las grandes potencias, los grandes gremios. Entonces, por eso es que se salió. Órdenes americanas, también la influencia del Ecuador en el tema del sindicato del petróleo, y listo, son las causas principales, ¿sí? De ahí que pueden haber otras causas, sí, ¿no? O sea, también hay temas, como les dije, políticos, muchas personas que representaban a la OPEP en el Ecuador, uno de esos es el ex ministro de Economía del gobierno de Lenín Moreno, de hecho, el ministro que tomó el tema de los subsidios y todo eso, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él es uno de los ministros de Lenín Moreno, el último ministro, ahora es secretario del Banco Mundial. Entonces, claro, también se les compran a estos políticos con dinero, ¿no? Y con puestos, igual que en la comandancia. Entonces, son cosas que suceden en países como el nuestro, que tienen poco poder, por decirlo así, en el tema de negociación. Bien. Entonces, regresando al tema original sobre el informe mensual de la OPEP, nos va a declarar un poco sobre cómo el mercado puede estar constituido. Si es que la OPEP en efecto va a haber un aumento de los barriles, no va a haber un aumento de los barriles, qué es lo que va a suceder con el precio, aunque ya se está llegando a un acuerdo. No sé si ustedes recuerdan que hace 2 semanas teníamos la reunión entre Xi Jinping y Putin, que se habló muchos temas de relevancia e importancia económica mundial. Una fue la paz de la guerra entre Ucrania y Rusia, y otra fue la producción de petróleo. Rusia también es un gran productor de petróleo, pero ellos no pertenecen a la OPEP. Por eso también es parte de la guerra, estos bloqueos comerciales, es parte de la guerra y uno de los principales afectados desde Europa, porque ellos dependen del crudo ruso, pero como ya tienen restringido, tienen que comprar solo a Estados Unidos un crudo encarecido. Es un problemón. Pero bueno, ¿qué es lo que se esperaba? O uno de los acuerdos de China y Rusia es aumentar el barril de crudo para disminuir otra vez el precio. Y al disminuir el precio del petróleo, nuevamente se benefician grandes potencias como en este caso China y Rusia. Por un lado China, por el tema de su industrialización, China es la fábrica del mundo, y Rusia por un tema de que pues las restricciones económicas, por decirlo así, no le van o no la por un lado. Y por otro lado, no olvidemos algo importante, y esta parte es trascendental. El poder económico de Estados Unidos no solo es en el armamento bélico, ni solo en los tipos de interés. El poder económico se centra en el petróleo, por eso existe los denominados petrodólares, es decir, que se comercializa únicamente bajo la moneda americana, que es el dólar, y uno de los tratados a los que llegó China, fue que ahora también se comercialicen en yuanes. Claro que esa noticia, por supuesto, que no es antigua, es bastante nuevo que China haga esto, ¿sí? No es bastante nuevo, perdón, es bastante antiguo, ya se venía hablando sobre esto, pero ahora se ha consolidado. Y fruto de eso, pues que el mercado ahorita anda conflictuado y ese informe básicamente nos va a develar eso. Nos va a develar si es que se va a aumentar los barriles, que lo más probable es que sí, que se aumenten los barriles de crudo porque se quiere disminuir la inflación y se puede disminuir la inflación desde la producción, pero a Estados Unidos no le conviene porque de pasar eso perdería poder económico y eso es lo que no quiere el país, perder poder económico para sostener la guerra. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema más a fondo. Después de eso tenemos datos del IPP, dato re importante. ¿Qué es un complemento del IPC? ¿Qué es el IPP? El IPP es el índice de precios del consumidor, del productor. Entonces, el IPC hablaba sobre la inflación. El IPP también habla sobre la inflación, pero ¿cuál es la diferencia? Que el IPC habla de la inflación desde el punto de vista del consumidor. ¿Qué significa? O sea, tú como persona te vas al supermercado y tú ves que las cosas están más caras. ¿Listo? Entonces tú eres el consumidor y dices, mira, esto se ha elevado de precio. ¿Ya? Por eso es IPC.
índice de precio del consumidor. Ya, el IPP es desde la empresa. Es decir, yo como productor de lácteos me doy cuenta que mis costos están elevándose. Entonces, claro, yo no quiero perder margen de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aumento el precio, ¿ya? Aumento el precio de mis productos y eso yo se lo traslado al consumidor. ¿Ya? Entonces eso se llama índice de precios del productor. Ahora bien, ambos índices son complementarios porque si es que sube el IPP o sube el precio del productor, también va a subir el precio del consumidor porque se trasladan la culpa, por decirlo así. Entonces, si ya tenemos un IPC más elevado del día miércoles, lo más seguro es que el IPP también sea elevado. ¿Esto sucede en todos los casos? La respuesta es no. En algunos casos no sucede. A veces se difiere el IPP del IPC. Sin embargo, el más importante siempre es el IPC. ¿Por qué? Porque al final el consumidor, como dice la palabra, es quien adquiere el producto o el servicio o es quien consume. ¿Ya? Entonces, es quien manda realmente en el mercado. Si tú puedes tener lo que sea, tú puedes vender iPhones 25, puedes tener el iPhone 25, pero si no hay un mercado que te lo compre, perdiste. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con el IPP. De todas formas, si es que el IPC sube, lo más seguro es que el IPP suba. Si el IPC cae, el IPP cae también. Pues el día miércoles, como ustedes pueden ver, sí va a ser un día muy volátil, bastante volátil en bolsa, así que hay que tener cuidado. Va a afectar tanto al día miércoles en sí y a todo el día jueves. Mucha atención. Después de eso, el día viernes, que ya básicamente ya vendría un poco el tema de la subida de los precios, debido a que el día es el día menos volátil en bolsa siempre, aunque eso también, créeme que el mercado está tan raro, ¿sí? Que antes los días más volátiles están siendo los días, ahora los días siendo los días menos volátiles y los días que antes eran menos volátiles están siendo los más volátiles. Antes los días miércoles, siempre, perdón, viernes eran los días más tranquilos, casi ni operaba en bolsa, pero ahora los días viernes más bien está siendo una especie de, de acción, pongámoslo así, una acción que hace que se desquite toda la semana el mercado. Y ya venimos así ya casi 4 meses. Entonces se está convirtiendo realmente en una tendencia importante. Entonces los días viernes se está convirtiendo realmente en movimientos de mercado bastante fuertes. ¿Cuál es el problema? El día viernes pues a veces es complicado operar porque no puedes mantener una operación abierta. Y si es que puedes mantenerla, pero puede pasar algo el fin de semana que puede hacer que los precios suban o caigan y pues termines perdiendo, ¿no? Entonces, ese es el problema de los viernes. Entonces, recomendaciones, si van a invertir, que sería lo ideal debido a la tendencia, traten de hacerlo pues de una manera un poco más tranquila. O sea, no tanto swing, tal vez un poco más de scalping y si no hay noticias y con lotajes bajos, para que en el caso de que ustedes se queden atrapados en la operación, no encuentren alguna pérdida dentro del instrumento. Sería lo ideal. Bien, bien, pero regresando a las noticias, tenemos datos del IPC, nuevamente, como les dije, ¿no? Componentes. IPC de Francia, IPC de España, que estos datos de acá son componentes importantes, pero al final componentes. Cuando salga el IPC de Reino Unido, perdón, de la Unión Europea, ahí es importante, sino de momento sin componentes, componentes que al final no van a causar volatilidad. Tenemos después de esto el informe mensual, en este caso energético, también se va a hablar mucho sobre este informe, a ver qué sucede. Y este dato de acá también es importante, las ventas minoristas subyacentes. Este es un dato de consumo, ¿ya? ¿Qué significa que sea un dato de consumo? Que lógicamente, si hay mayor cantidad de ventas, en este caso minoristas, es decir, pertenecientes a las tiendas minoristas, retails del mercado, ¿qué sucede? Pues el consumo se dispara, ¿ok? Entonces el consumo se dispara y eso lógicamente el consumo si se dispara, ¿qué significa? Que las personas tienen dinero, tienen empleo y los tipos de intereses pueden acelerarse. Este dato sí es relevante también, va a ser un dato importante en bolsa para el día viernes y ya después vienen datos secundarios, ¿no? Que el índice de exportación, que el índice de importación, que ya dijimos básicamente que es esto, la balanza comercial, no va a generar mayor volatilidad. Y nuevamente tenemos comparecencias, en este caso de otros miembros de la Reserva Federal. En este caso no van a ser importantes hasta que salga Powell o hasta que salga Yellen al menos. Yellen es la secretaria y menciona algo importante. Otro dato relevante para el día viernes a las 9 es el índice
de confianza del consumidor. Este índice de confianza lo hacen dos organismos, ¿no? El primer organismo, pues, es la Universidad de Michigan y el segundo organismo es un organismo de la propia Reserva Federal. Los dos son importantes, ¿sí? Obviamente, el de la propia Reserva Federal va a causar más volatilidad, pero siempre hay que estar al tanto a ver qué sucede con el índice de confianza de consumidor de la Universidad de Michigan. En este caso, este índice yo creo que va a recuperarse el tema de la confianza en el mercado. Esta semana yo creo que se va a recuperar la confianza en el mercado porque estamos en esta falsa ilusión. Recuerden hace un mes casi que ya les había mencionado a todos ustedes que el mercado, después de romper la base del quiebre del Nasdaq, a las personas que están más antiguas que nosotros y nos siguen casi todas las semanas, sabrán que el Nasdaq quebró un punto tan importante que ya les había anticipado, que de llegar a quebrar ese punto, el mercado va a entrar en una falsa ilusión alcista, donde va a haber noticias buenas, donde el mercado va a crecer, 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 hasta que venga el tipo de interés y se desplome, o un próximo crash, que dijimos que podría ser a mediados de este año, ¿no? Hay muchos detonantes para aquello. Entonces, yo creo que el índice de confianza del consumidor o la confianza se va a recuperar. Se va a recuperar la confianza, va a ser fruto a esta falsa emoción de mercado y por ende las acciones podrían crecer el día viernes. Entonces, hay que comenzar a comprar acciones, yo diría que desde el día de mañana, que hay más volatilidad, para que el día viernes sigamos con una gran tendencia alcista. Entonces, vamos a ver igual en la noche o en la mañana del día de mañana, vamos a ver si encontramos algún punto de partida interesante, ¿ok? De todas formas, tengan en mente esto. Ahorita estamos viviendo una ilusión alcista, entonces hay que comprar acciones, hay que fingir que el mercado está hermoso, pero no es para siempre. No vayamos a emocionarnos y creer que el mercado siempre va a subir. Esto solo va a pasar únicamente estos meses hasta que venga el próximo cash, que de este año no pasa, seguramente que no pasa, y porque ya está sucediendo, por cierto, ¿no? A ver, dice, una pregunta, por ejemplo, en el oro, cuando hay velas importantes, ¿son noticias fundamentales o manipulaciones? Depende del punto. Cuando estás en tendencia, son velas importantes. O sea, no es manipulación. Pero cuando estás en zonas, por ejemplo, la zona de $2,000, ahí sí es manipulación. ¿Por qué? Porque la zona de 2,000 es una zona bien atractiva. Los traders institucionales. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es manipular el precio en esa zona. Si suben y caen, suben y caen. Por eso es que verás que el oro llegó a subir casi a 2,100 y se desplomó por las mismas. Y eso es una zona manipulativa. Es decir, nadie espera eso. Entonces, ¿qué dicen los traders? Comienzan a invertir en el mercado recientemente. Dicen, mira, rompió los $2,000, rompió los 2,100. Uy, no, si ya rompió los 2,100, esto es máximo histórico, se va a 2,500. Se emocionan, pero en verdad no, es una manipulación que hacen los traders institucionales para coger el dinero del mercado. Y lo mismo pasa en los niveles inferiores. Por ejemplo, el oro en estos últimos años no ha caído ha roto la base de 1,600. Entonces, tú dirás, mira, rompió los 1,600, está llegando a los 1,500, perfecto, esto se va a 1,400. Y no, no va, sino que sube con fuerza y se va a los 2,000. Ya, esas zonas son usualmente las zonas manipulaciones que tú dices, pero eso se puede identificar claramente en las figuras de largo plazo. Es decir, te vas a cualquier plataforma de inversiones, pones la figura más grande, en este caso la de MN, que es la mensual, y listo. Y ahí tú pones MN y ahí tú puedes ver las zonas máximas y las zonas mínimas. Y estas zonas, tú sabes que ya son las zonas manipulativas, por decirlo así. ¿Ok? Ahí se puede ver. Repito, cuando el mercado está tendencial, esas son zonas de velas importantes, como tú dices, yo les suelo decir tendencias. Pero si es que el mercado se encuentra dentro de zonas de frecuencias máximas o frecuencias mínimas, entonces ahí se manipula y lo hacen a través de los traders institucionales. No crean que tienen que ver los brokers acá, no, no. Bueno, aunque algunos brokers son institucionales también, pero por legislación los brokers no meten su mano ahí, sino más bien ahí meten los grandes fondos de inversión. O sea, hay los grandes fondos, ¿no? Como BlackRock, ¿ya? O Goldman Sachs, y ellos manipulan, ellos son los que manipulan, no es por XM, no, o sea, los manes son un jugador más del mercado, un jugador importante, sí, pero al fin y al cabo que obedece a los intereses de los grandes bancos. Entonces, así funciona. Bien, y con esto, en breve y corto resumen, día viernes, un día fuerte a través de las expectativas del consumidor y las ventas minoristas.
Y después ya sí tenemos otras noticias que saben que esas no son tan importantes, más bien no son importantes, únicamente son resúmenes sobre las posiciones netas especulativas. ¿Qué es una posición neta especulativa? Es un resumen económico, es decir, lo que te compara la posición neta especulativa es cuántos vendieron versus cuántos compraron, ¿ya? Y te hace una ponderación, pero por sí eso no tiene un efecto económico, ¿ok? Entonces, mucha atención. Vamos a hacer el resumen general y con esto abrimos la sección de preguntas y terminaríamos la clase del día de hoy. Bien, y como les dije, si encuentro alguna señal o algo, pues les envío, a pesar de que hoy, repito, va a ser técnico a manera de scalping, entonces a veces es complicado hacer la manera de scalping porque a lo que mando la operación ya debería cerrarla porque es un scalping, me hago entender, a veces es muy rápido, es complicado en ese tema, pero bueno, a ver, lunes, hoy tranquilo, Pascua, más bien celebren con tranquilidad, se cierra hoy el feriado en Pascua, no va a haber mucha volatilidad, un poco, no tanto, ¿no? Solo va a haber en la noche, cuando salga China, el tema de los datos del IPC. Luego, martes, día completamente técnico, como dijimos, no va a haber mucho movimiento, más bien lo que se debe hacer es un poco de scalping, tranquilidad, el mercado no se va a mover. La noticia más importante va a ser a las 3:30, que son las reservas de crudo, pero pues no es tan importante o tan fundamental, porque solo va a afectar de crudo, si es que afecta. El día miércoles va a ser el día más importante en bolsa porque tenemos tres noticias que nos van a dar las pistas de los tipos de interés. Noticia número 1, datos del IPC. De esa noticia, el mercado va a moverse todo el día miércoles y todo el día jueves. Importante. Segunda noticia, de decisión de tipos de interés de Canadá, que obviamente va a afectar al dólar canadiense y a sus derivados, pero va a ser una pista para saber qué es lo que va a hacer la economía americana. Y por último, la última noticia importante es las actas de la reunión de los miembros de la FOMC, que es un informe que lanza todas las semanas o todos los meses, más bien todos los meses, la Reserva Federal para saber qué es lo que van a hacer con el tipo de interés. Esas son las noticias más importantes. La más importante es la del IPC. Entonces, alta volatilidad el día miércoles. Después, el día jueves, ¿sí? Vamos a tener la misma volatilidad del día miércoles a jueves, pero trasladado. ¿Por qué? Porque sale el IPC y como sale el IPC, ahora vamos a tener los datos del IPP. ¿Y qué dijimos? Que son casi iguales, ¿no? Que son casi como una copia. Entonces, si es que el uno sube, el otro sube. ¿Perfecto? Entonces, el día jueves va a depender del día miércoles. Entonces, va a haber algo de volatilidad, sí, en el mercado y listo. Y el día viernes, comúnmente por tendencia, seguramente va a ser un día fuerte, pero técnicamente hablando, más no porque tenga un punto de vista fundamental fuerte. De ahí el único fundamental o los dos únicos fundamentales relevantes van a ser las ventas minoristas subyacentes y donde está el índice de confianza de consumidor. Y con eso terminaríamos básicamente la semana. En breve y síntesis, es una semana tranquila en bolsa, salvo el día miércoles. Recomendaciones, scalping, día lunes, martes, scalping, trata de hacerlo en zonas líquidas, es decir, pre-market u horarios de apertura, horario americano, horario asiático, horario europeo, o no inviertan, porque si invierten, por ejemplo, a las 11, 12 y encima no hay noticias, el mercado va a estar lineal. Recomendación, no lo hagan. Día miércoles, recomendación, operar después de la noticia del IPC, no antes, sino después. Día jueves, recuperar en base al día miércoles. Es decir, si el día miércoles cayó, el día jueves cae. El día viernes, operar un poco en el tema de fortaleza de las acciones. Como dijimos, estamos en este embellecimiento del mercado y las acciones van a crecer un poco más. Y eso sería básicamente todo. Preguntas finales, por favor. Chévere, chicos, chévere. Bueno, ya saben, ¿no? Como siempre, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden hacérmelo saber. Y un favor especial, les cuento que me encuentro ahorita en Madrid. Estoy recibiendo un taller de capacitación y vine a hacer un par de cosas.
pero ya regreso la semana que viene. Entonces saben que la diferencia horaria es bastante garrafal. Por ejemplo, ahorita son las 4:30 y nuestras sesiones las vamos a tener en la madrugada de acá. Bueno, como yo estoy acostumbrado a dormir en horario ecuatoriano o americano, entonces no tengo mayor problema, pero si hay alguna duda, alguna inquietud, les pediría el enorme favor, y realmente es enorme, de que lo traten de hacer en la mañana, no tanto en la tarde, noche. Si pueden hacerlo tarde, noche, no hay problema. Lo voy a contestar igual, pero sí me va a tardar. ¿Por qué? Porque por la diferencia horaria, ¿no? Si lo pueden hacer en la mañana, encantado de la vida, voy a estar conectado al 100. Eso es básicamente, chicos. Únicamente esta semana. Da ya la próxima, nos regulamos porque ya regreso nuevamente a las actividades normales allá en Ecuador. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y cualquier cosa estamos conversando. Chau. Gracias, buen día aquí en Ecuador. Buenas tardes, José. Pase Bueno, bien, felicidades por todo. gracias, gracias. Un souvenir traerá, Sí, sí, a todos, claro. Unas, unos euros. unas cervezas que están baratas por acá les voy a llevar. ¿Es? Vendrás trayendo euros. Sí tengo, sí. Ah, Ya, muy bien. Nos vemos, chicos. Cuídense. hasta luego, amigo.